Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Factor Resistencia. Sabés que siempre podés sintonizarnos a través de www.losprotagonistas.tv.com.ar o a través de nuestro canal de YouTube Los Protagonistas TV. También podés hacerlo por la radio Resistencia 90.3. Y bueno, en esta ocasión venimos con una entrevista especial realizada por la agencia Telam. Desde esta agencia de noticias argentinas, Bernarda Llorente entrevistó al líder religioso, cultural, ético, social más trascendente del planeta, el Papa. Santa Marta fue el escenario de una charla en la que el sumo pontífice desgrana alertas, salidas, reflexiones desde su mirada universal, contenedora, transformadora. Y esto lo hace justo también previo a las elecciones de este 22 de octubre en nuestro país. Comienza esta entrevista con el relato de que son días ajetreados en el Vaticano, como casi todo lo de los últimos 10 años, de un papado que despertó estructuras aletargadas para ponerlas a caminar, ¿no es cierto?, al ritmo que exigen estos tiempos. Además, sus respuestas e iniciativas no solo contemplan la complejidad de un mundo en movimiento con o sin brújula, sino también las acciones necesarias para superar una crisis civilizatoria que estamos pasando en todo el mundo que permita de alguna forma mejorar el presente y construir otro futuro. En el sínodo, que transcurre en estos días justamente, un ámbito de escucha, de reflexión además al interior de la Iglesia Católica, el Papa Francisco apela a la mirada de Jesús que bendice y acoge para no caer en algunas tentaciones. Él dijo que ser una iglesia rígida, que se acoraza contra el mundo y mira hacia el pasado, sino pasar a ser una iglesia tibia, que se rinde ante las modas del mundo, de ser una iglesia cansada, replegada en sí misma, a que no tengamos miedo a que salgan los verdaderos valores de un país al aire. Eso fue lo que sostuvo el sumo pontífice en esta entrevista. Al promediar el encuentro, el Papa Francisco señaló que cree que el diálogo no puede ser solo nacionalista, porque es universal. Él dijo que sobre todo hoy día, con todas las facilidades que hay para comunicarse y demás, no puede ser que esto sea así. Él le dijo que por eso habla de un diálogo universal todo el tiempo, de armonía universal entre todos y entre todas, de encuentro universal. Y claro, el enemigo de todo esto es la guerra. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hubo guerras en todos lados. Eso fue lo que lo llevó al Papa a decir que estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos. Esa fue su frase. Estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos. Sus palabras deberían interpelar aún con más fuerza la conciencia planetaria por estas horas, cuando el sábado pasado, 7 de octubre, la violencia se generó en Israel y en Hamás, que escaló de manera inusitada, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y la respuesta más inmediata del Papa Francisco al ser consultado sobre sus viajes pendientes, sobre la guerra y demás, fue: bueno, sí, Argentina. El domingo 8 de octubre, al final de la oración del Ángelus, habló su dolor por el recrudecimiento de la guerra que está enlutando Tierra Santa en estos momentos, y tan solo 72 horas después, en la audiencia semanal del miércoles 11, redobló su exhortación para la paz y dijo que la conciencia de la identidad es muy importante para el diálogo. Luego ya el domingo pasado, domingo 15, Día de la Madre, además en nuestro país, en el Ángelus, el Papa reiteró su llamamiento a la paz y también imploró por el respeto al derecho humano, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario, dijo, garantizar en estos momentos cordones humanitarios y acudir en ayuda de toda la población.
Consultado si sobre le quedan aún viajes importantes, él respondió que sí y que Argentina, claro, por supuesto. También habló de cómo planea sus viajes, cómo elige sus destinos y sobre crisis y mesianismos también habló, de una crisis que se sale para arriba y dijo, de una crisis se sale y no se sale solo. Eso fue lo que exhortó. Además dijo que le preocupa cuando los problemas se encierran hacia adentro y no pueden salir. Manejar los conflictos dijo que es sabiduría además, pero sin conflictos no se va para adelante, fue lo que dijo el Papa. Cuando le preguntaron qué le está faltando a la humanidad y qué le está sobrando en estos momentos, y dijo, él respondiendo, ¿no es cierto?, con su típica bondad, dijo que a la humanidad le falta protagonistas de humanidad. Que haga ver su protagonismo humano la humanidad, fue lo que él respondió. Él también habló de otros temas, habló de individualismo, habló de la indiferencia, apuntó en referencia a los dichos del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que el Papa era la representación del maligno en la tierra, y él dijo que Mesías hay uno solo, y que los demás son todos payasos del mesianismo. ¿Sobre cuál es el riesgo de las identidades únicas o pensamientos únicos? El Papa dijo que es el que anula la riqueza humana. Esa fue su respuesta. Claro, mucho más extendida, yo voy resumiendo, ¿no es cierto? Habló sobre la austeridad, una práctica habitual en su vida, ¿no es cierto?, como sumo pontífice. Habló sobre el valor del trabajo, que extiende además la cultura del trabajo a fronteras más amplias. Sobre qué sería hoy el trabajo también habló, en un mundo desigual y sin posibilidades además para muchos. Él explicó que cuando un trabajador no tiene derechos, o se los contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, por ejemplo, se lo convierte en un esclavo y uno se transforma en un verdugo, fue lo que decía el Papa. Dijo que cuando se empieza a contratar en negro a personas para no pagar los aportes y negociar el futuro de esa gente a la esclavitud, dijo que ahí empieza a enfermarse el trabajo, sea cual sea este. Entre otras cosas habló de la dignidad, de dar dignidad, de traer trabajo, que no confiera en esclavitud y demás. También habló sobre tecnología e inteligencia artificial, por supuesto, y cómo observa este acelerado desarrollo tecnológico, incluida la inteligencia artificial que se viene dando, y cómo cree que puede manejarse desde un punto de vista un poco más humanos. Habló sobre la guerra, sobre la seguridad integral, y entre las guerras y los conflictos, él apeló a un concepto nuevo, el de seguridad integral. ¿Y en qué consiste básicamente esta idea global de la que hablaba el Papa? Él también exhortó a que no es un comunista, como lo tacharon en ciertos diarios nacionales. Él dijo que el Papa sigue el Evangelio, que él no es un comunista, esto respondiendo a quienes, como dije, lo critican, ¿no es cierto?, por defender él a los más débiles. Él dijo que cree que las guerras son fomentadas por las dictaduras, que hay dictaduras declaradas, que encuentran muchas en el mundo y que otras son declaradas pero tienen el poder de una dictadura. Sobre su vínculo con Dios también habló el Papa, ante el cuestionamiento de si es difícil ser el representante de Dios en la tierra, y en este momento él expresó, ¿no es cierto?, con esa alegría que siempre tiene y ese carisma que siempre lo simpatiza, ¿no es cierto?, ese humor que lo caracteriza, dijo, voy a hacer una herejía, dijo el Papa, todos somos representantes de Dios, fue lo que él aclaró, dijo que todos los creyentes tenemos que dar testimonio de lo que creemos, si creemos en Dios, y en ese sentido todos somos representantes de Dios, entre otras cosas. Además fue consultado el Papa en esta entrevista de cómo su relación con Dios y si a veces se enoja con Dios. Y esa es la parte interesante. Me enojo con los demás, dijo, no con Dios. Por ahí le protesto a Dios alguna vez, fue lo que decía el Papa, pero sé que me está esperando siempre. Cuando meto la pata, dijo el Papa, o cuando me enojo injustamente con alguien, pero nunca me reprocha a Dios. Es el diálogo que tengo con el Señor, fue lo que dijo el Papa. El reproche siempre es caricia, así lo vivo yo.
Así que él también dijo que la sonrisa es sanidad, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que decían en esta entrevista. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e che si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi, ma alimentano l'odio, la violenza, la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Si rispetta il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione. Basta. Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre. Aquella tarde de finales de septiembre, el entusiasmo iluminó el rostro del Papa Peregrino, cuando señaló cuáles son los destinos previstos a lo largo del mundo en su agenda de pastor incansable para caminar, una vez más, juntos por un futuro de esperanza. Francisco, ¿le quedan aún viajes importantes? Bueno, sí, Argentina, ¿no? Claro. Me gustaría ir. No, me queda Papúa Nueva Guinea, hablando de lo más lejos, ¿no? Y alguno me decía que, ya que voy a Argentina, pues haga escala en Río Gallegos, después el Polo Sur, aterrizar en Melbourne y después visitar Nueva Zelanda y Australia. Sería muy larga la cosa. ¿Cómo planea sus viajes? ¿Cómo elige sus destinos? Y llegan muchas invitaciones. Y entonces hay todo un elenco de posibles viajes, ¿no? Y algunos se imponen por sí mismos, por ejemplo el de Mongolia. Otros son más planeados dentro de Europa, por ejemplo el viaje a Hungría. Depende de cada caso. Siempre hay una invitación, tiene que haberla, y después la intuición del momento, ¿no? No es automática, cada decisión es original. Cuando vemos, por un lado, estas crisis migratorias, cuando vemos, por otro, algunas fuerzas de ultraderecha que se expanden, cuando vemos una cierta frustración en distintos países y la indiferencia frente a la política o a un voto que finalmente lo expresa. ¿Usted cree que es una crisis momentánea, que hay que trabajar en la dirección opuesta para poder corregirla? La palabra crisis me gusta. No me gusta la palabra problema. Porque una crisis tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba. No se sale de una crisis con enjuagues. Hay dos principios de la crisis. Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solo terminan transformando el camino de salida en un laberinto, que siempre da vuelta y vuelta y vuelta. La crisis es laberíntica y las crisis hacen crecer. A mí me encanta cuando una persona, una familia, un país, una civilización entra en crisis, porque si la resuelve bien, creció. No me encanta cuando se cierran en un problema hacia adentro y no pueden salir. Y una de las cosas que tenemos que enseñarle a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis. Porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas como que se resuelva de modo mesiánico.
Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Un país que no sabe qué hacer, o acá en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba, ¿no? Es una sabiduría esa la de manejar los conflictos. Pero sin conflictos no se va adelante, ¿eh? Claro. Francisco, ¿qué le está faltando a la humanidad y qué le está sobrando? A la humanidad le falta protagonista de humanidad. Le falta que haga ver su protagonismo humano. Le falta esa capacidad de gestionar las crisis, esa capacidad de hacer aflorar su cultura. A veces noto eso. No tengamos miedo a que salgan los verdaderos valores de un país, pero siempre, siempre se van a manifestar a través de las crisis. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio, los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Hamelín, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, vas allá y se ahogan todo después. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelín. En cualquier tipo de campo de la sociedad, porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para otro. No, la crisis debe ser asumida y superada, pero siempre hacia arriba. Nos sobra individualismo, nos sobra indiferencia, nos sobra... Yo tengo más miedo a la indiferencia. La indiferencia es una especie de abulía cultural, ¿no? Que pase esto, que pase aquello. El flautista sigue sonando y los pueblos ahogándose, ¿no? Las grandes dictaduras nacen de una flauta, ¿no? De una ilusión, de un encanto del momento, y que después, a lástima, nos ahogamos todos, ¿no? A mí me gusta esta imagen del flautista de Hamelín, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del pensamiento único o de las identidades únicas? Que anula la riqueza humana. El pensamiento único es destilar toda la riqueza humana. La riqueza humana tiene que moverse con las tres realidades, los tres lenguajes que le digo yo. El lenguaje de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que uno piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y piensa. Esa es la armonía humana. Si a uno le falta unos tres lenguajes, ya hay un desequilibrio tal que lo lleva o al sentimiento único, o al pragmatismo único, o al pensamiento único. Son traiciones a la humanidad, al ser humano, que es la armonía entre esas tres posibilidades. La austeridad es uno de los conceptos que usted siempre ha manejado, ya desde muy joven. ¿Qué simboliza para usted la austeridad? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? Bueno, la austeridad en sí misma no existe. Existen hombres y mujeres austeros, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es un hombre y una mujer austero? Uno que trabaja, vive de su trabajo, tiene una cultura, la sabe expresar y sabe caminar adelante contagiando austeridad. Es importante, ¿no? En la cultura de lo fácil, en la cultura de la coima, en la cultura de tantos escapismos al bien común,
es muy difícil hablar de austeridad. La austeridad se enseña con el trabajo de las manos, o con el trabajo intelectual, pero con el trabajo. El austero no vive de arriba. Lo que unge a una persona de austeridad es su trabajo, su compromiso con el ganarse el pan con el sudor de su frente, sea un sudor material, intelectual, lo que sea, pero trabaja. Es importante una concepción del trabajo como algo inherente a la misma persona humana. No se puede pensar una persona con el adjetivo vago. Los vagos son enfermos, son enfermedades sociales, la vagancia. Incluso los vagos ricos, los que viven a costilla de los demás sin hacer progresar un bienestar común, ¿no? La pereza, la vagancia, es muy traicionera, porque alimenta toda esta viveza de aprovechar para mí a costilla de los demás. Por eso lo que te unge de austeridad es el trabajo concreto. Porque una persona que trabaje donde trabaje, pero que trabaja, asume dignidad. El problema son las faltas de dignidad cuando se va imponiendo la cultura del derroche, la cultura del pasarla bien, la cultura de la explotación, la cultura de no trabajar. Ahí pierde dignidad la persona. Una persona es digna si se gana su pan, si cuida la gente. Usted extiende la cultura del trabajo a fronteras mucho más amplias. ¿Qué sería hoy el trabajo en este mundo con todas estas limitaciones y con esta falta de posibilidades para algunos? Usted incluso ha hablado en algunas ocasiones del salario universal como un derecho humano. Es necesario. Vuelvo a lo mismo, lo que te unge digno es el trabajo. Ahora, la traición más grande a este camino de dignidad es la explotación, no de la tierra para que reproduzca más, sino del trabajador. Y es uno de los pecados más graves, explotar la gente. Y explotarla para provecho propio. Tengo datos aquí de explotación en el mundo muy grande, muy grande. Y es muy duro eso, ¿no? La explotación de la persona. El trabajo te confiere dignidad. Y de ahí que el trabajador tiene derechos, y derechos que tienen que ser concretos. Y quien lo contrata para trabajar tiene que proveer sus servicios sociales, que son parte del derecho. El trabajo o es con derecho o es esclavo. Cuando un trabajador no tiene trabajo, no tiene derechos, o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolo, pues así no pago aportes y qué sé yo, se lo transforma en esclavos y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino aquel que explota a una persona, es un verdugo. Y tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir esto, o las cosas que yo escribí en las encíclicas sociales, dicen el Papa es comunista. No, el Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento, el derecho hebreo, ¿qué pedía que se tuviera cuidado? El huérfano, la viuda y el migrante. Y eso en el Antiguo Testamento es reiterativo. El huérfano, la viuda y el extranjero. El migrante, el extranjero. Si una sociedad cumple estas tres cosas, andaremos fenómenos. Porque se hace cargo de situaciones límites de la sociedad. Y si se hace cargo de las límites, se va a hacer cargo de las otras adentro también, ¿no? Pero cuando se empieza a contratar a la gente en negro, para no pagar los aportes, para negociar ese futuro de la gente a una esclavitud, ahí ya empieza a enfermarse el trabajo. Y en vez de dar dignidad, le confiere esclavitud.
tenemos que ser muy atentos a esto. Y claro que no soy comunista, como dicen algunos, ¿no? No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Volviendo al tema del trabajo, aparece un tema que es el cambio tecnológico y la inteligencia artificial, muchas veces como una ayuda, pero muchas veces como una amenaza. ¿Cómo ve usted el desarrollo tecnológico acelerado que estamos viviendo y cómo lo podemos manejar desde un punto de vista más humano? Me gusta el adjetivo acelerado. A mí me causa preocupación cuando una cosa es acelerada porque no tiene tiempo de asentarse, ¿no? Si nosotros miramos desde la Revolución Industrial hasta el año 50 del siglo pasado, vemos un desarrollo no acelerado, donde el desarrollo tiene un mecanismo de control, de ayuda a desarrollarse bien. Cuando viene muy acelerado, los mecanismos de asimilación, de control, no tienen tiempo, ¿no? Entonces, cuando a una cultura se le imponen cosas y no las asimila, y no las resuelve, y no las critica, y no se... El hombre y la mujer no se proclaman señores de esa cultura, somos esclavos. Y es peligroso ser esclavo de una persona, ser esclavo de una industria, ser esclavo del trabajo, ser esclavo de una sociedad, ser esclavo de una cultura. O sea, para mí la pauta de un progreso cultural, entre ellos la inteligencia artificial y todo, es la capacidad que tenga el hombre, la mujer, de manejar eso y asimilarlo y regirlo. O sea, el hombre y la mujer son señores de la creación y eso no deben claudicarlo. Para mí, el señorío de la persona sobre cualquier cosa. Y estar abierto a todo cambio, evidentemente, porque todo cambio es un progreso. Todo cambio científico, serio, ¿no? No el cambio por la moda, ¿no? Pero un cambio científico es un progreso, ¿no? Estar abiertos a eso, ¿no? Habla del concepto de seguridad integral en el mundo. ¿En qué consiste esta idea global? Es decir, que uno no puede lograr una seguridad parcial de un país, sino es una seguridad íntegra de todos. Uno no puede hablar de una seguridad social si no hay una seguridad universal. Es decir, o que se esté universalizando, ¿no? Creo que el diálogo no puede ser nunca nacionalista solo. El diálogo es universal. Hoy día, más que nunca, con toda la facilidad de comunicación que hay y todo, ¿no? Por eso yo hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Claro, contra esto ciertamente el enemigo es la guerra. O sea, desde que terminó la Guerra Mundial hasta ahora, hubo guerras en todos lados. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hubo guerra en todos lados. Fue lo que me llevó a decir que estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos, ¿no? Que ahora nos damos cuenta porque se acercó la guerra esta mundial, pero siempre es importante estas compañías de explotación, ¿no es cierto? Y ese es un origen de las guerras, las explotaciones. Y el otro origen es tipo geopolítico, es decir, del dominio, ¿no? Del dominio del territorio, ¿no? Hay guerras que parecen infinitas, ¿no? Que nacen por motivos culturales, pero en el fondo son de dominio del territorio. Myanmar, por ejemplo. Es una guerra que lleva años y años y años, donde es mártir un pueblo, los Rohingya, un pueblo musulmán, que está sufriendo desde años persecuciones. ¿Por qué? Por un dominio de tipo elitista, como de humanidad superior, ¿no? Es decir, eso también se da, son dictaduras. Yo creo que las guerras también son fomentadas por las dictaduras, ¿no? Hay dictaduras declaradas, encontramos muchas en el mundo, hay dictaduras no declaradas, pero que tienen el poder de una dictadura, ¿no? ¿Usted piensa que unirnos en conciencia, unir nuestras conciencias más allá de las diferencias que podamos tener, tanto a nivel religioso como a nivel de países, como a
a nivel político son el camino para construir la paz y sobre todo el bien común? Sí, eso absolutamente sí, pero con una condición, que se tenga conciencia de la propia identidad. Uno no puede dialogar con otros si no tiene conciencia desde dónde, de la propia identidad. Entonces, cuando dos identidades conscientes se encuentran, pueden dialogar y dar el paso del acuerdo, del progreso, del caminar juntos. Pero si uno no tiene conciencia de la propia identidad, asume lo que le parece y en el fondo traiciona la cultura de su pueblo, la cultura de su país, la cultura de su familia. La conciencia de identidad creo que es muy importante para un diálogo. Si yo católico tengo que hablar con uno de otra religión, tengo que tener conciencia de que soy católico, en serio, y conciencia de que el otro tiene tanto derecho a su religión. Pero si no tengo conciencia de mi propia identidad, no puedo dialogar, porque voy a reírme de todo, a vender todo, a disimular todo, y no tengo consistencia, sería un poco durito de afuera, pero sin consistencia verdadera. Cuando hablábamos del cambio de época, no una época de cambios, ¿cómo lo vive la Iglesia? ¿Cómo se adapta? ¿Qué cambios necesita? ¿Qué Iglesia se necesita para estos tiempos? Yo ahí voy al inicio del Vaticano II. Juan XXIII tuvo una percepción muy clara que la Iglesia tenía que cambiar. Pablo VI vio que la Iglesia tenía que cambiar y siguió con eso. Y todos los papas siguen con esto. No se trata solamente de cambiar de moda, o ahora se usa estos ornamentos y los otros no. No, se cambia de un cambio de crecimiento, un cambio en favor de la dignidad de las personas. Y ahí también está la progresión teológica, la progresión de la teología moral, todas las ciencias eclesiásticas, incluso la interpretación de la Escritura, que han ido progresando bien de acuerdo al sentir de la Iglesia, siempre en armonía, ¿no? Las rupturas no son buenas. O se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo, ¿no? A mí me gusta usar esa imagen del árbol, las raíces, ¿no? Las raíces reciben toda la humedad de la tierra y la tiran para arriba a través del tronco. Cuando uno se separa de eso, termina seco, sin tradición. Tradición en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con una cultura de un país, una cultura política. Todos tenemos una tradición de la cual tenemos que hacernos cargo. En la Iglesia creo que este progreso es necesario, entonces frente a estas novedades, la Iglesia las tiene que insertar en una reflexión muy seria para ver cómo las inserta y si son válidas o no válidas, son humanas o no humanas, ¿no? Hay novedades que no son humanas, ¿no? Hay una cosa que en la Iglesia se usa mucho, que esto viene de un pensador griego: nada humano me es ajeno. La Iglesia debe tomar en mano, y toma en mano, lo humano. Y Dios se hizo hombre, no se hizo teoría filosófica, se hizo hombre, se hizo humano. La humanidad es algo consagrada por Dios. Entonces, todo lo que es humano tiene que ser asumido. Y el progreso tiene que ser humano, ¿sí? En armonía con la humanidad, con lo humano. En la década del 60, los holandeses inventaron una palabra, rapidación, que era más que aceleración. Bueno, en esta rapidación de los descubrimientos científicos, evidentemente que la Iglesia tiene que estar muy atenta y con sus pensadores entrar en diálogo. Y subrayo esto: se debe dialogar con todo el progreso científico. O sea, la Iglesia tiene que dialogar con todos, pero desde su identidad, no desde una identidad prestada.
La Iglesia, a través del diálogo, a través de la consideración de los nuevos desafíos, ha cambiado muchas cosas, incluso culturales, ¿no es cierto? Hay un teólogo que dice que, siglo IV creo que dice que los cambios en la Iglesia tienen que tener 3 condiciones para que sean verdaderos. Un cambio que se consolide con los años en la Iglesia, que crezca con el tiempo y que se sublime con los años, ¿no? Es una definición de Vicente de Lerín que es muy inspiradora. Un cambio que no vaya en esta línea es una deformación. La Iglesia tiene que cambiar. Pensamos cómo cambió desde el concilio hasta ahora y cómo tiene que seguir cambiando. Cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia. O sea, la revelación de Jesucristo, eso no cambia. El dogma de la Iglesia no cambia, pero crece, se desarrolla y se sublima como la savia de un árbol, ¿no? Se expresa mejor. El que no está en esta vía es uno que da un paso atrás y se encierra en sí mismo, ¿no? Los cambios en la Iglesia se dan en este flujo de la identidad de la Iglesia y tiene que ser abierta y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio es esencialmente pastoral, sin renegar lo esencial de la Iglesia. ¿Es difícil ser el representante de Dios en esta tierra y en este momento? Voy a hacer una herejía. Todos somos representantes de Dios. Todos los creyentes de alguna manera representamos a Dios. Y todos los creyentes tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Y en ese sentido, todos somos representantes de Dios. Es verdad que el Papa es un representante de Dios privilegiado, porque ustedes, los periodistas, lo están enfocando todo el día. Y a ver qué dijo, qué hace, qué no hace. Y tengo que dar testimonio de una coherencia interior y de la verdad de la Iglesia y de la pastoralidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia que va siempre con las puertas abiertas a los demás, ¿no? ¿Cómo es su relación con Dios? Preguntarle a él. Si pudiera. Yo creo que esto es una imagen, pero hay mucho de verdad. Yo conservo mucho de mi piedad de chico, ¿no? A mí me enseñó a rezar mi abuela y conservo mucho de esa piedad simple, ¿no? De rezar, de pedir, un poco, como se decimos en Argentina, un poco de fe del carbonero. Yo cuando rezo no soy complicado, ¿no? Incluso alguno puede decir que tengo una espiritualidad anticuada, puede ser. Pero en ese sentido no hay como un hilo conductor desde la niñez hasta ahora, ¿no? La conciencia religiosa creció mucho, es otra cosa, ha madurado. Pero el modo de expresarme con Dios siempre es sencillo. Y me resulta por la sencillez, no me sale ser complicado. A veces digo, arreglamos este asunto que yo no puedo, ¿no? Y le pido la intercesión a la Virgen, a los santos, ¿no? Que me ayuden. Y cuando hay que tomar una decisión, siempre el pedido, antes de tomarla, la luz de arriba, ¿no? Pero es un buen amigo el Señor para conmigo, me trata bien, me cuida mucho, como nos cuida a todos. Tenemos que pescar como nos cuida. A cada uno nos cuida en el estilo nuestro. Entonces, ¿cuál es mi estilo? Y ver cómo me cuida. Y eso es muy lindo. Y a veces uno se enoja injustamente o la gente se enoja injustamente con Dios. No, me enojo con los demás. Sí, por él le protesto alguna vez. Pero sé que él me está esperando siempre, ¿no? Cuando meto la pata, cuando me enojo injustamente con algo. Después me está esperando y nunca me reprocha, es curioso. En el diálogo que tengo con el Señor, el reproche siempre es caricia. El reproche siempre es caricia.
Hoy estaba leyendo capítulo 11 del profeta Oseas, donde habla de esa caricia, de ese amor de Dios para cada uno de nosotros, como si fuéramos, usa la imagen de la ovejita, ¿no?, que la lleva sobre sus hombros. Las tres cualidades de Dios, que son las más contundentes, son cercanía, misericordia y ternura. Las tres. Dios es cercano, Dios es misericordioso, nos perdona todo, nos tiene una paciencia impresionante y es tierno. Esa ternura de Dios, esas cosas delicadas de Dios, aún en las pruebas difíciles, pero Él está presente. Así lo vivo yo. Usted hablaba del sentido del humor, que tiene mucho sentido del humor. ¿Qué cosas le causan gracia? ¿Qué cosas lo hacen reír? El sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro, un grande. Esa oración la puse en la nota 101 de Gaudete et Exsultate, ¿no?, por si alguien la quiere ver. Pedir al Señor la capacidad de sonreír, de reírse, de ver el lado ridículo de las cosas y el lado no ridículo, pero saber ver que la vida tiene algo de sonrisa siempre, ¿no? Empieza la oración muy, muy lindo. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Y eso a mí me gusta. El sentido del humor humaniza tanto. La gente que no tiene sentido del humor es aburrida. Muy. Incluso aburrida consigo mismo. A mí me pasó en mi trabajo sacerdotal de aconsejar alguna vez a alguna persona mirarse al espejo y reírse de sí mismo. Les cuesta horrores, porque les falta esa capacidad del humor, ¿no? Bueno, pero estas no son cosas muy dogmáticas que digamos. Es un poco sabiduría de vida que a mí me enseñaron y yo trato de ayudar a los demás con eso, ¿no? Piensa que los miedos son inherentes a la condición humana. Usted siendo papa, ¿de vez en cuando le asaltan algunos miedos? Sí, porque sé que si yo me equivoco en alguna cosa, mi ejemplo va a hacer daño a mucha gente, ¿no? Y hay algunas decisiones que las pongo en la incubadora, que el tiempo las vaya madurando, y otras las someto a un sínodo para que sea toda la Iglesia la que se exprese, y la Iglesia es la portadora del mensaje de Jesús, como lo es cualquier cristiano, pero la Iglesia más institucionalmente, y la Iglesia no puede traicionar el Evangelio. ¿Creyó que alguna vez Dios nos podía hacer el regalo de tener un papa argentino? Se hablaba mucho de Pironio en su momento. Yo recuerdo que era un poco antipático, su figura la hacía antipática una rama del episcopado argentino, algunos obispos argentinos cerrados, muy tradicionalistas, y decían: este hombre va a hacer daño a la Iglesia y qué sé yo, sobre todo cuando lo pusieron a cargo de los religiosos, después de los laicos. Y fue el que inventó las jornadas de la juventud, el hombre que hizo tanto bien a la Iglesia. Y se hablaba de él como posible papa. Con el momento, o sea que la idea de un papa argentino en aquel momento sí la teníamos pensando en Pironio como posible. Después no se dio por la coyuntura, murió de cáncer. Y ahora está por salir el estudio sobre un milagro de él, y si Dios quiere, hacia fin de año puede ser beato, ¿no? Pero de él se hablaba así. Como profeta de la esperanza, ¿qué nos puede decir para cultivarla, para seguir creciendo, para alimentarla? La esperanza es la virtud humilde. Uno dice: yo creo, yo quiero a la gente, pero la esperanza es la de todos los días. Es la virtud de todos los días,
la virtud escondida a la que le damos menos importancia. Hablamos de la fe, hablamos de la caridad, del amor. La esperanza es la de la cocina, pero precisamente porque es la de la cocina es la de todos los días. No solo que no hay que perder la esperanza, hay que cultivarla y hacer de nosotros un corazón esperanzador, un corazón con esperanza. Es tan fecunda la esperanza, es la virtud humilde. Y con esto cito sí, a un poeta, un escritor que la llamaba la virtud humilde, la más humilde de todas. Nosotros no podemos vivir sin esperanza. Si nosotros humanamente cortáramos las pequeñas esperanzas de cada día, perderíamos la identidad. No nos damos cuenta que vivimos de esperanzas. Y la esperanza teologal es muy humilde, pero es la que sazona los condimentos cotidianos. No es una huida. Bueno, mañana sea mejor, esperamos, es otra cosa. Francisco, me gustó mucho una definición que circuló mucho en los últimos días en Argentina, que era el Papa como el profeta de la dignidad humana. Es un orgullo que sea nuestro y que sea Papa. Recen por mí, por favor. Es lo que les pido. Pero recen a favor, no en contra. Lo prometemos. Gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando la entrevista del Papa, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estábamos escuchando a Jorge Bergoglio y él hablaba, la periodista le decía, ¿no es cierto?, sobre la sanidad de su sonrisa, porque él sonríe y sonríe mucho y muestra un gran sentido del humor, esta simpatía que tanto lo caracteriza al Papa. Y ella le preguntó, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que a él lo divierte? Y él contestó, ahí lo estábamos escuchando, ¿no es cierto?, que el sentido del humor es un certificado de sanidad, ¿sí? Él dijo contó más bien que desde hace más de 40 años que reza todos los días la oración para pedir el sentido del humor. De Santo Tomás de Moro, dijo, un grande. Y dijo que la gente que no tiene de sentido del humor es aburrida, muy aburrida, fueron las palabras del Papa. En el último tramo de esta entrevista fue consultado sobre si alguna vez pensó cómo iba a ser tener un Papa argentino, sobre la virtud de la esperanza, de qué nos podía decir para alimentarla, y resumiendo, dijo que la esperanza es la virtud humilde, la de todos los días. Para cerrar dijo, recen por mí, por favor, pero recen a favor, no en contra. Así cerraba la entrevista el máximo exponente de la Iglesia Católica, sí, el hombre que es el líder religioso, social y ético más trascendente del planeta, el Papa. En este escenario en Santa Marta, donde dejó palabras muy sinceras, muy profundas y muy fuertes para todos, en todos los contextos que se están viviendo, desde lo que se vive en el mundo, lo que se está viviendo en Israel, lo que se vive en Rusia y en Ucrania, lo que se vive en África, lo que se vive en Argentina y en Latinoamérica. Palabras a tener en cuenta, sobre todo de cara a estas elecciones, donde tenemos que ser considerados, donde tenemos que replantearnos bien qué es lo que queremos y de no tomarnos por decirlo así, por enojo, por angustia, por frustración, por alguna maldad o por querer castigar a alguien, tomarnos el atrevimiento de tratar de arruinar la vida de muchos argentinos y argentinas. Pensar a la hora de votar sobre todo y hacerlo con el corazón y pensando en lo que será bueno para todos y todas. Eso es lo que les dejo para este fin de semana. Nos estaremos reencontrando. Flora Torres Seiler quien les habla. Gracias a todos y todas por estar del otro lado. Saben que siempre pueden volver a sintonizarnos a través de www.losprotagonistastv.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube Los Protagonistas TV, a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, @losprotagonistastv, y siempre pueden escucharnos a través de Radio Resistencia 90.3, la radio que le pone imagen a la voz. Será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.